los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Marjorie Bruce. Ella fue una princesa escocesa y la hija más famosa que tuvo el rey Robert Bruce, aunque es realmente conocida por ser la madre de la dinastía Estuardo, ya que gracias a ella dicha dinastía pudo sentarse en el trono escocés. Esta biografía es realizada por petición de Daliana Colón e Isa YouTube. Marjorie Bruce nació posiblemente en el mes de diciembre de 1296 en algún punto de la actual Escocia. Ella fue la única hija nacida del matrimonio formado por el rey Roberto I de Escocia, más conocido como Robert Bruce, y de la primera esposa de este, la condesa Isabella de Mar. A los pocos días de nacer, su madre falleció a causa de las complicaciones del parto, siendo una muerte muy sentida por el marido de esta, Robert Bruce, ya que según se dice, la pareja se amaba. Cuando la niña llegó al mundo, su padre aún no era rey de Escocia, sino que por aquel entonces era conde de Carrick. 6 años después de la muerte de su madre, su padre se casó en segundas nupcias con Isabel de Valois, que era hija de los condes de Ulster y leales a la corona inglesa. Con tal matrimonio, Robert Bruce prometió lealtad al rey Eduardo I de Inglaterra mientras estaba librando la primera guerra de independencia escocesa. Toda una buena parte de la población y de la nobleza escocesa luchaba por tener un reino independiente y que no fuese gobernado por la corona inglesa. En el año 1306, su padre, Robert Bruce, se convirtió en rey de Escocia y enseguida demostró su rebeldía ante el rey Eduardo I de Inglaterra. 3 meses después de haberse celebrado la coronación de su padre, este sería derrotado por los ingleses durante la batalla de Methven, así que la familia real escocesa huyó, siendo así enviadas Marjorie, su madrastra y sus tías paternas al norte de Escocia junto a la condesa Isabella Macduff, quien sería una figura muy importante de la primera guerra de la independencia escocesa. Las mujeres de la familia real escocesa se refugiaron en el castillo de Galdramy, pero este acabaría siendo asaltado por los hombres leales a la corona inglesa, que asesinaron a todos los varones que se encontraban dentro de dicha fortaleza y la prendieron fuego. Las mujeres de la familia real escocesa lograron huir de aquel castillo en medio de aquel caos de sangre y fuego, emprendiendo así su camino hacia las Islas Orcadas. Pero mientras se encontraban refugiadas en el santuario de Saint-Dacec de Tain, el conde Guillermo II de Ross y sus hombres irrumpieron en dicho lugar santo y capturaron a las mujeres. En un principio existía la orden de que tanto Marjorie como su tía Mary Bruce y la condesa Isabella Macduff tenían que ser encerradas en jaulas para ser humilladas públicamente, pero como Marjorie era la heredera de la corona escocesa, ante la falta de un heredero varón por parte de su padre en aquel entonces, la corona inglesa decidió cambiar de idea y Marjorie sería enviada a tierras inglesas, siendo encerrada en un convento de la localidad de Batten, en el condado de Yorkshire. Marjorie permaneció en aquel convento inglés durante 7 años, mientras seguía avanzando la primera guerra de la independencia escocesa y se produció la muerte del rey Eduardo I de Inglaterra, siendo el trono inglés ocupado por el hijo de este, el rey Eduardo II. En el año 1314 se libró la batalla de Bannockburn, donde se enfrentaron el ejército inglés contra las tropas rebeldes escocesas, pero durante tal conflicto
fueron capturados algunos nobles ingleses, así que se empezó a negociar la liberación de algunos de ellos, llevándose a cabo un intercambio de prisioneros donde las mujeres de la familia real escocesa fueron intercambiadas por el noble inglés Humphrey de Bohun, que era conde de Hereford. Cuando la princesa llegó a la frontera escocesa, se encontró con que había sido prometida con Walter Estuardo, que era gran senescal de Escocia y el hombre elegido para guiar su séquito por tierras escocesas. Este hombre había destacado en los conflictos que las tropas escocesas habían librado contra los ingleses, así que como recompensa a su buena labor en el frente, se le entregó la mano en matrimonio de la princesa. Además, aquel matrimonio fortalecería los lazos amistosos que existía entre las casas Bruce y Estuardo. En el año 1315 se celebró la boda entre la princesa Marjorie y Walter Estuardo. Para entonces ella tenía unos 18 años de edad en el momento de la unión y él entre 19 y 20. En un principio, la princesa se instaló en la casa que la familia Estuardo posee en la población escocesa de Renfrew, mientras se preparaba la futura residencia de los recién casados, debido a que Marjorie aportó como dote la baronía de Bathgate en West Lothian, lugar donde se tenía planeado que el matrimonio se asentase y formase su propia familia. La princesa pronto se quedaría embarazada y pese a su avanzado estado de gestación, un día ella se encontraba cabalgando por los alrededores de Gallowhill, en la localidad escocesa de Paisley, pero tuvo la mala suerte de que su caballo se asustó y la acabaría arrojando al suelo, provocando que Marjorie se fracturase el cuello. Según cuentan varias versiones, la princesa se puso de parto ante aquella fatal caída y sería rápidamente trasladada a la localidad cercana de Paisley, donde sería sometida a una cesárea, consiguiendo así traer a su hijo Roberto al mundo, el cual se acabaría convirtiendo en rey de Escocia bajo el nombre de Roberto II y sería el primer monarca de la dinastía Estuardo. La princesa supuestamente vivió un par de horas más pese a haberse fracturado el cuello, falleciendo a causa de la hemorragia que le causó la cesárea el 2 de marzo de 1316, cuando tenía unos 19 años de edad. Otra versión asegura que Marjorie no murió alumbrando a su hijo Roberto, sino un segundo vástago llamado Juan, ya que el intercambio de prisioneros se pudo haber realizado unos años antes, cuando ella era tan solo una adolescente, y haberse casado cuando tenía alrededor de 14 años de edad. Pero esta teoría no es del todo aceptada por distintos historiadores. Su marido Walter se acabaría casando en segundas nupcias con la noble Isabel de Granham, con quien tuvo 3 hijos más. Los restos mortales de la princesa descansan en la abadía de Paisley, en Escocia. Marjorie sería la hija más famosa que tuvo Robert Bruce y fue medio hermana del rey David II de Escocia, pero como su hermano no logró tener descendencia, esta princesa se convirtió en la madre de la dinastía Estuardo, permitiendo así a dicha familia el poder sentarse en el trono escocés. Según dijo antes de fallecer el rey Jacobo V de Escocia, la dinastía Estuardo empezó con una mujer, haciendo referencia a Marjorie, y que acabaría con otra mujer, refiriéndose a su hija María Estuardo, que se acabará convirtiendo en reina de Escocia ante la falta de herederos varones. Marjorie vivió en tiempos complicados, ya que creció en medio de las guerras de independencia escocesa y vivió por algunos años como prisionera ante los cambios de bando de su padre y por su ambición de sentarse en el trono escocés. La vida de esta princesa parecía estar marcada por la desgracia, ya que cuando al fin podía llevar una vida tranquila y formar su propia familia, acabaría teniendo un terrible final a causa de un fatal accidente, muriendo así
a una edad demasiado temprana. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de la princesa Marjorie Bruce. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Daliana Colón y a Isa YouTube también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras princesas que acabarían dando paso a nuevas dinastías reinantes. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!